Buenas tardes a todos. Estamos en vivo por el canal de YouTube de CEOP con este simposio filosófico a cargo de los alumnos de cuarto y quinto año de filosofía. Hoy nos acompañan Juan Ignacio Fernández Ruiz, de quinto año, María O'Reilly, de cuarto, y Rafael Roca, también de cuarto año de la licenciatura en filosofía. Ellos van a exponer sobre distintos temas, son unas ponencias breves de 15, 20 minutos. Eh, yo voy a ir presentando a cada uno a medida que vayan terminando. Y luego, si quieren hacer alguna pregunta por el chat de YouTube, vamos a estar atentos. Empezamos con Juan Ignacio Fernández Ruiz, que como les decía, es alumno de quinto año, el último año de la licenciatura y el profesorado en filosofía. Él es bachiller universitario en filosofía y hoy va a dar una ponencia titulada Conocimiento y amor de sí para una vida virtuosa según Santo Tomás. Así que, Juan Ignacio, te cedemos la palabra. Buenísimo, gracias José María. Ahí se ve, ¿me pueden decir si se ve? ¿La pantalla? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, Empezar, se ve perfecto. buenísimo. Bueno, gracias de vuelta por la presentación y arranco entonces. Bueno, eh, este tema que elegí yo quería enmarcarlo, digamos, eh, en dos extremos, ¿no?, que se pueden tener respecto a este tema y mostrar cómo Santo Tomás, como en muchos otros temas, como sabemos lo que lo estudiamos, mantiene una postura intermedia, ¿no? Intermedia no en el sentido de quizás mediocre, sino en el sentido de la que mejor mantiene lo que los extremos quieren rescatar, digamos así. Por un lado, hay muchas personas que viven su vida, que podríamos llegar a considerar su vida moral, ¿no? De manera que piensan que el conocimiento y amor de sí mismo es lo más importante, ¿no? Entonces son personas que hacen todo para ellas mismas y nada hace que no sea para beneficio personal, ¿no? Personas ensimismadas, soberbias, egoístas, que siempre que pueden se toman algún tipo de lujo personal y cosas de ese estilo. Y por el lado opuesto, o por lo menos que parecería opuesto a esta postura, encontramos personas que piensan, y podría pensarse que esta es la postura quizás cristiana, ¿no?, que la vida moral consiste en abnegarse, ¿no?, a uno mismo y ser una persona quizás cabizbaja, medio reprimida, quizás que, bueno, habría cosas que estaría bueno hacer pero que están mal, y en el fondo ser virtuoso es ser una persona, ¿no?, estoica y entregarse al altruismo, ¿no?, hacia las demás, hacia Dios y cosas de ese estilo, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo estas dos posturas, lejos de ser tan contrarias como parecen, en el fondo coinciden que el conocimiento del amor de sí mismo es siempre egoísta. Lo que pasa es que unos lo toman de una manera positiva, ¿no?, los primeros, y los segundos lo valoran de manera negativa. Pero aún invirtiendo el valor, en definitiva coinciden en, en, en pensar que todo conocimiento del amor de sí mismo lleva a una cerrazón del sujeto, ¿no? Santo Tomás, como les digo, voy a tratar de mostrar en los pocos minutos que tengo, está tan lejos de una como otra posición. Para él, y acá paso a la diapositiva, es verdad que hay un conocimiento de sí falso, digamos, o una especie de ignorancia de uno mismo, y un amor de sí que lleva a un egoísmo, a un amor de sí desordenado, ¿no? En Santo Tomás la expresión amor propio, lo que nosotros hablamos de amor propio y ya nos estamos refiriendo a un amor desordenado de uno mismo. En Santo Tomás la expresión amor sui es amor de sí, es en un sentido o en otro, puede ser ordenado o desordenado. Lo mismo en Aristóteles, la expresión filautía, o sea, amor de sí, es tanto buena como mala. En los padres de la Iglesia la expresión filautía es como nuestro amor propio, es decir, ya significa negativamente. Pero bueno, Santo Tomás hay toda
todos unos textos, digamos, donde está este tema de que hay un amor propio que sigue a un desconocimiento de uno mismo, a un conocimiento de sí falso, que es principio, raíz y causa de todos los pecados. O sea, para Santo Tomás, esto obviamente habría que verlo con los textos, pero no los vamos a ver por una cuestión de tiempo, quizás en los 15 minutos posteriores los podemos ver, pero bueno, créanme que esto lo dicen algunos textos. Hay un amor de sí desordenado, ¿no? O filautía, que es principio, raíz y causa de todos los pecados. O sea, toda la vida viciosa, que en definitiva es una inclinación a actos desordenados que van en contra de la naturaleza del sujeto, es decir, que lo alejan de su fin, tienen como raíz, es decir, se nutren a partir de un desordenado amor de sí mismo, ¿no? Que en algún texto Santo Tomás dice que este amor propio toma 3 formas, que es la triple concupiscencia de San Juan. No sé si conocen ese pasaje de la Escritura, en donde San Juan habla de la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida, que son 3 formas de amor propio en definitiva. En otros pasajes, Santo Tomás cita a San Agustín, esta conocida frase de que, bueno, 2 amores hacen 2 ciudades, y cada vez que nosotros pecamos pertenecemos a Babilonia, y ser ciudadano de Babilonia se basa en un amor de sí que llega hasta el desprecio de Dios, ¿no? Por otra parte, Santo Tomás comenta la segunda carta a Timoteo, donde San Pablo advierte que en el fin de los tiempos, o sea, ahora, porque el fin de los tiempos o los tiempos escatológicos no es necesariamente la parusía, sino también todo el tiempo que transcurre desde el ascenso de Cristo hasta ahora, o sea, ya estamos en los últimos tiempos. Bueno, San Pablo advierte que habrá hombres amantes de sí mismos, en el sentido peyorativo, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas que se aman desordenadamente a sí mismas y como fruto de ese amor desordenado de sí tienen una vida viciosa? Bueno, Santo Tomás dice que son las personas que consideran que ellos son principalmente su naturaleza sensitiva o corpórea, o lo que San Pablo llama el hombre exterior. Y actúan conforme a esa exterioridad. O sea, la persona que desordenadamente se ama a sí misma es la persona que considera que lo principal en él es en realidad lo que es lo superficial en él. Entonces es una persona exterior, es una persona superficial, es una persona epidérmica, ¿no? Mientras que, ya lo vamos a ver, ¿no? La persona en su más profundo núcleo es intimidad, interioridad, y es sobre todo su mente, ¿no? Pero este tipo de personas no viven de esa manera. Por eso en el fondo Santo Tomás dice que se odian. O sea, propiamente hablando, alguien no puede odiarse a sí mismo porque toda criatura busca su autoconservación y busca su propio fin, pero gracias, digamos, hay un odio de sí, en cuanto que aquello que busca en el fondo no es lo que tendría que buscar, y en cuanto que lo busca para una parte suya que no es la principal en ella. Es decir, son personas que buscan bienes, pero que los buscan de tal manera que ese bien no es su bien absoluto, ¿no? Por ejemplo, es una persona lujuriosa que busca desordenadamente el sexo no es algo malo, pero no es absolutamente su bien en determinada situación, ¿no? En la determinada situación en la que lo busca. Y tampoco, y en ese sentido también se odia en cuanto que quiere el sexo para una parte suya o en orden a una dimensión suya que no es su verdadero núcleo, ¿no? Y esto produce, este odio de sí, produce una fuga suya, o sea, una huida de sí mismo. Las personas viciosas, dice Santo Tomás, no pueden retornar con placer a su propia conciencia, a su propio corazón, sino que buscan a otras personas con las cuales hablar u otras cosas con las cuales divertirse, ¿no? O sea, vertirse en dos y vertirse hacia afuera, como puede ser, no sé, un hobby, como puede ser el trabajo, como puede ser un deporte, muchas cosas, cualquier cosa que lo distraiga de no estar en sí mismo, ¿no? Pero como les digo, Santo Tomás no tiene solamente en cuenta ese tipo de amor de sí desordenado, propio de un egoísta o de aquel que negaría eso para tener una vida altruista, sino que él considera que hay un amor de sí más profundo, opuesto a este, que sea un conocimiento de sí mismo verdadero y que es propio de la persona virtuosa. O sea, la persona virtuosa, para Santo Tomás, es la que sabe realmente quién es ella misma, o por lo menos sabe cuál es lo principal en ella misma, y ama esa dimensión suya.
¿no? Entonces tiene un amor propio máximo. Lo de la duplex cognition, o sea, el doble conocimiento, lo voy a saltear, pero sobre todo me quedo esto con lo principal en el hombre y el hombre interior. O sea, la persona virtuosa es la que sabe que lo principal en ella es la naturaleza de la mente, o sea, su mente espiritual, su dimensión interior, su núcleo profundo, su corazón, lo que San Pablo llama el hombre interior, ¿no? Es sabiendo que lo más propio del hombre es la mente, que es lo que lo hace ser persona, y favoreciendo esa parte, es decir, actuando según la razón, ¿no? Esa frase famosa, ¿no? Vivir según la razón, o vivir según la naturaleza, pero ahí naturaleza es, bueno, la que es propia del hombre, es decir, según la naturaleza de la mente espiritual, donde está la imagen de Dios, ¿no? Y todo eso, bueno, es de esa manera en la que la persona verdaderamente y la manera más profunda posible se ama, y eso es propio del virtuoso, buscar el bien honesto, el bien espiritual. Entonces el virtuoso máximamente se ama a sí mismo, y en este sentido, lejos de huir de sí mismo, retorna deleitablemente al propio corazón. Es decir, la persona virtuosa es aquella persona que no tiene problema en volver a su propia conciencia y estar con ella misma, sino que esto lo hace con deleite, porque se acuerda, ¿no? Tiene memoria de los bienes que hizo, también tiene inteligencia respecto de las cosas presentes que hace, de las buenas cosas presentes que hace, y tiene esperanza de las cosas futuras buenas que va a hacer, ¿no? Si se dan cuenta, eso que acabo de decir está en Santo Tomás, y tiene que ver con la prudencia, ¿no? Como el virtuoso es el prudente, porque la prudencia es la madre de las virtudes, el virtuoso vuelve sobre sí mismo porque tanto la memoria del pasado como la inteligencia del presente y la previsión del futuro le causan placer, y no tiene un doblez en su vida. Es una persona simple en el sentido de integral. La persona virtuosa concuerda con ella misma, ¿no? O sea, lo que ella piensa, lo que ella dice, lo que ella hace, está en una sintonía que todas esas dimensiones de su persona apuntan a un único fin. Es decir, el virtuoso es una persona unitaria, y su amor propio une toda su persona hacia su verdadero fin. La persona viciosa, que en el fondo se ignora y se odia, es una persona que tiende hacia la multiplicidad, ¿no? Porque se desordena en la multiplicidad de las criaturas que busca desordenadamente para ella misma, y en ese sentido es una persona con una personalidad desgarrada, ¿no? Y por eso se siente quizás tan esclava y se siente desesperada, ¿no? Y por otro lado, Santo Tomás considera que este conocimiento más profundo de uno mismo, y este amor más profundo de uno mismo, más elevado, más ordenado, no solo no es contrario al conocimiento y amor de los demás, como puede ser el prójimo y Dios, es decir, a las relaciones interpersonales, sino que al contrario lo supone y lo aumenta. Es decir, parecería que, como planteamos al principio, según las dos posturas extremas, amarse mucho a sí mismo parecería llevar a, bueno, no amar tanto a los demás. O sea, parecería que una persona que ama desinteresadamente al otro, en el fondo se tiene que odiar o negarse, o parecería al revés, que una persona que se ama mucho, bueno, no va a poder amar mucho a los demás. Bueno, para Santo Tomás, superando esas dialécticas, es más bien al revés, ¿no? Mientras más amo a otra persona, es porque más me amo en mí mismo, y se produce un diálogo con otro desde mi más profunda, digamos, intimidad. Es decir, la relación interpersonal, mientras más de intimidad es, más profunda es, más sólida es, ¿no? Y para estar en mi mayor intimidad, para estar más en mí mismo, me tengo que amar más a mí mismo. Y para estar más en el otro, bueno, lo tengo que amar más, y se genera como una especie de círculo virtuoso en donde el amor al otro y el amor a mí mismo se dan en una relación directamente proporcional, ¿no? Mientras más me amo, más amo a los demás. Por eso Santo Tomás cita a Aristóteles hablando de este tema, que Aristóteles dice, ¿no? La amistad para con otro viene de la amistad para con uno mismo. La persona que no se quiere a ella misma no puede querer a los demás. Y el amigo pasa a ser como alter ipse, ¿no? Otro yo. Así como para mí, el virtuoso quiere los bienes espirituales, los bienes superiores, así también los quiere para el amigo. E incluso, dice Aristóteles, el virtuoso que máximamente se ama a sí mismo está dispuesto a dar su vida por el otro. O sea, parecería contradictorio como, amándose máximamente a uno mismo, uno
pudiera dar su vida. Lo que pasa es que dar la vida por el otro es un acto virtuoso inmenso, y eso es algo muy bueno para mí, ¿no? Entonces, está dispuesto a hacer eso. Paralelamente, la persona viciosa que se odia a sí misma está dispuesta a suicidarse, ¿no? No quiero tocar el tema del suicidio, que Santo Tomás explícitamente lo trata en algunos textos, pero es paradójico cómo la persona que en el fondo se odia por la vida viciosa que lleva, incluso no se soporta y está dispuesta a quitarse la vida, y cómo paradójicamente el virtuoso también está dispuesto a dar la vida, pero por amor a otra persona, no por una especie de insoportable, digamos, presencia de uno en sí mismo. Esto del acogimiento y recogimiento lo tomo de, bueno, Emilio Comar. Comar decía que para acoger a lo otro, a lo distinto de mí, en su más profunda intimidad, yo tengo que estar en mi propia intimidad más profunda, y por eso tengo que estar recogido. Entonces, el acogimiento y el recogimiento, así como el amor propio y el amor a lo otro, se involucran mutuamente, ¿no? Y por eso, así como el amor de sí desordenado era el principio, raíz y causa de todos los pecados, Santo Tomás en algunos textos dice que el amor ordenado de sí es el ejemplar, forma y raíz y medida, esas son las palabras que él usa, de todo acto bueno, ¿no? Bien, y el último punto lo voy a saltear. Bueno, ya estoy llegando a los 15 minutos, entonces quería cerrar con esta idea, que en el fondo la virtud, ¿no? No es tanto una especie de peso que las personas cristianas o que quieren ser virtuosas no se ponen en sus espaldas y viven mirando para abajo, ¿no? Sino que es al contrario, es la perfección de mi intimidad, ¿no? De hecho, el vicio, el pecado, lejos de ser una liberación de lo que yo en el fondo querría hacer, es en realidad una represión, ¿no? Como dice Santo Tomás, el vicio es contra naturaleza. O sea, el vicio o el pecado es en el fondo hacer lo que yo en el fondo no querría hacer. O dicho a la inversa, la virtud es actuar de la manera más espontánea posible, es decir, actuar desde mi más profunda intimidad e interioridad, que solo es posible si la persona se conoce esa interioridad que tiene y esa profundidad, esa dignidad propia de su ser subsistente personal, y actúa en conformidad con esa interioridad, ¿no? Y en ese sentido la virtud es, como dice acá, esta perfección de la interioridad. Bueno, habría que ver quizás los textos y temas que salgan de esto, pero como ya son 15 minutos lo corto acá, y en el espacio de preguntas después, si quieren, lo profundizamos. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Ignacio. Excelente, excelente, muy bueno. Aprovecho para agradecer los saludos de algunos de ustedes que están ahí en YouTube: Jero Ramírez, Camila Simón, y los profesores Nicolás Diviase y Fray Alberto Zaguier. Gracias por sus saludos. Vamos a ir ahora con la mujer de este grupo, con María O'Reilly. Hola María. María es alumna de cuarto año del profesorado en filosofía y preparó para hoy una ponencia que se titula Gabriel Marcel, una metafísica de la esperanza. Los dejo con María. Bueno, gracias José María. Voy a ver si se comparte la pantalla. ¿Me avisan cuando se ve, por favor? Se ve perfecto, María. Bárbaro, gracias. Bueno, muy bien. Desde el tema de la ponencia de Juani vamos a tener que dar un salto de varios siglos para poder encontrarnos con este pensador que se llama Gabriel Marcel, que nació en 1889 y que en el fondo no estaría muy de acuerdo con que yo lo presente solamente como filósofo, porque él decía que su filosofía o su pensamiento se expresaba mejor, por ejemplo, en su música, en sus obras de teatro, y otras maneras en las que él tiene de hacernos llegar sus ideas.
pero en esta presentación breve que estoy haciendo de él, si yo fuera Jean-Paul Sartre, tendría que agregar el adjetivo existencialista. En su obra El existencialismo es un humanismo, Sartre pone dentro de la misma bolsa que al resto de las filosofías existencialistas a Gabriel Marcel, porque considera que la filosofía de Marcel es una de las que consideran que la existencia precede a la esencia, o, si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. Con esto, en el fondo, lo que queremos decir es que cuando nosotros comenzamos a existir, no comenzamos a existir siendo algo, ¿no? Sino que comenzamos a existir y punto. Y a partir de ahí, sin un norte, ¿no? Desde esta nada, tenemos que hacernos, ¿no? Y cabe que nosotros tomemos 100% la responsabilidad de este hacernos, porque como no tenemos ningún indicador de hacia dónde nos tenemos que hacer, no tenemos una esencia que le dé una guía a nuestra esencia, debemos, bueno, decidir, ¿no? Libremente. Estamos condenados a ser libres y a hacernos desde esta nada que para Sartre es libertad. Pero, sin embargo, Marcel no está muy de acuerdo con esta denominación y voy a hacer un intento de mostrarles que, bueno, que yo creo que tampoco estoy de acuerdo, para poder salvar el buen nombre de Marcel, que no se encontraba muy a gusto con este ensayo. Marcel es un pensador un poco desordenado, él mismo lo dice, pero su obra más sistemática se llama Homo Viator, que es un libro en el que están recopiladas varias conferencias que él fue dando, y en este libro él comienza con una conferencia cuyo título empieza con el término yo. Y dice Marcel en esta obra que sin duda es verdadero decir que no hay otro problema metafísico que el qué soy yo. Entonces pareciera que tenemos que darle la derecha a Sartre, porque él parte de la subjetividad, ¿no? Parte desde el yo, y dice que lo importante para comenzar a presentar una metafísica de la esperanza, que es la que él quiere presentar en esta obra, es partir desde la experiencia del yo. Un yo que espera. Pero Marcel, ¿no? Para poner esto de manifiesto, nos dice, todos hemos tenido la experiencia de esperar, ¿no? Como por ejemplo quien espera que un amigo venga a almorzar, pero ese no es el analogante principal de la esperanza, ¿no? De quien espera, sino que espera en grado máximo quien está comprometido con un modo de existencia que conlleva restricciones. Es decir, espera en grado máximo quien tiene experiencia de su propia finitud y sabe que debe esperar algo que permita superar esa finitud, porque de otra manera, si no superamos esa finitud, nos encontramos en camino hacia la muerte. Entonces es acá cuando el yo de Marcel debe hacer un salto, debe apelar a la esperanza, porque de otra manera este ser en camino se mantendrá con esta dirección, con este camino hacia la muerte. Entonces, Marcel aclara y quiere advertirnos que no debemos entender este salto, esta apelación a la esperanza como una simple vitalidad, ¿no? Él dice, la esperanza es la respiración del ser, sin ella, ¿no? Es como que de alguna manera nos entregamos a la muerte. Pero él dice, esto no es simple vitalidad, no es autoconservación, porque el yo no puede quedarse en sí mismo para esperar ser salvado de esta finitud. Loco de confirmación, encontramos al hombre como esa paradoja en la cual es del otro y solo de él, de donde a fin de cuentas el yo más centrado sobre sí mismo espera su investidura. Si nosotros intentamos encontrar aquello que nos falta para ser para siempre, para evitar la muerte dentro de nosotros mismos, estamos en el horno, porque nadie da lo que nos tiene, y nosotros a nosotros mismos no nos podemos saciar, ¿no? No podemos planificar esto que estamos buscando y que no encontramos. Entonces, la esperanza de Marcel no es un simple yo espero, sino que es un yo espero en ti. Y
De esta manera ya hacemos un primer salto fuera de la subjetividad, porque apelamos a la comunión, que se presenta como ese paraíso donde tal vez otra persona pueda decirme, yo tengo esto que estás buscando. Es como un intento de, bueno, yo mismo no me lo puedo dar a mí, entonces primero miro hacia afuera, miro hacia los demás. Entonces Marcel nos muestra que él no entiende el ser, sino es como coser, ¿no? La conferencia que nosotros habíamos mencionado tramposamente antes, no se llama yo, se llama yo y el otro, porque es así como Marcel entiende al hombre. Él dice que la esperanza, ¿no? Es un yo espero en ti para nosotros. Todos nosotros estamos unidos en este esperar, y si uno se rinde, de alguna manera está entregando a los demás a la muerte. Y en este yo espero en ti para nosotros, en esta comunión, aparece algo que para él es clave en su metafísica de la esperanza. Aparece el mismísimo contrapunto ontológico de la nada, que para Marcel es el amor. Así lo define. Amar a un ser, es decir, tú no morirás nunca. Por el amor, yo espero la inmortalidad del otro, y en la del otro espero la mía. Pero leyendo esta frase, ¿no? Que debería ser el plato fuerte de nuestra conferencia, a veces nos pasa que la leemos y la leemos como un deseo, ¿no? Como algo que yo quisiera que se hiciera realidad en la otra persona. Yo te quiero mucho, entonces ojalá que no te mueras. Pero de alguna manera eso no nos sacia, eso no quita nuestra angustia, porque nosotros no podemos hacer eso que estamos diciendo. Estamos junto a Sartre entonces en esta perspectiva de la nada aún, porque no hay nada que se haya opuesto a eso. Entonces, lo que deberíamos traer para poder entender finalmente lo que Marcel está planteando es el concepto de creación. El amor, ¿no? Que es el verdadero contrapunto ontológico de la nada, no es simplemente el amor que yo le tengo a otra persona, sino un amor anterior, un amor que puso esa inmortalidad que yo deseo en el otro. Yo creo que puedo ser para siempre porque yo, que soy finito, que no soy dueño de mi propio ser, si no, no podría desesperar, ¿no? Estoy siendo. Entonces hay alguien que quiso que yo sea, alguien que me amó y que me eligió. Estamos en una perspectiva de ciencia probaciones, ¿no? Y poder estar acá, en esta perspectiva, es gracias a que entendemos que la creación, este empezar a ser, es desde la nada. Entonces, a pesar de que sí, es cierto, nos encontrábamos con Sartre en esta posibilidad muy latente de desesperar, tenemos presente este concepto, la creación, el amor que nos elige. Y la esperanza se presenta como respuesta de la criatura al ser infinito, al que tiene conciencia de deber todo lo que es. Lo que realmente tiene valor en nosotros es aquello que no es comparable, aquello que no tiene proporción en otra cosa. Lo mejor de mí es justamente lo que me trasciende. No me pertenece, no soy en absoluto propietario, sino depositario. Entonces, desde el momento en que me abismo en cierto modo ante el tú absoluto, que en su condescendencia infinita me ha hecho salir de la nada, parece que yo me prohíba para siempre desesperar. O más exactamente, que marco implícitamente la desesperación posible con un sello de traición. De esta manera, ¿no? En este amor que vemos, que en este amor creador, no excluimos tampoco a ese yo del que partíamos. Las notas de la trascendencia, que parecíamos haber dejado de lado en el principio, son notas que suenan en un mismo acorde, porque es justamente el yo donde nosotros podemos experimentar esto que nos trasciende. El yo puede ser el único problema metafísico, como decía Marcela al principio, porque a este remiten todos los demás, ¿no? La persona no se entiende sin esta condición nutricia que no puede aflojarse sin que padezca anemia y se incline hacia la muerte. Entonces, este otro, que también
de alguna manera me constituye, no es solamente un otro con minúscula, sino un otro con mayúscula. Es este tú absoluto de Marcel, al que Marcel apela. Y el hecho de que Marcel parta desde el yo, ¿no? Desde la persona, es porque él entiende al yo como un yo englobante, como un ser que no podemos evitar poner en un lugar protagónico, porque todo lo que conoce, toda esta metafísica que desarrolla o que descubre, lo hace de una manera encarnada, ¿no? En el mundo, en contacto con todas estas realidades que, bueno, de las cuales habla. Así que finalmente nosotros podemos afirmar conclusivamente que Marcel, en su expresión cúspide de su metafísica, dice, yo espero en ti para nosotros. Y esta afirmación que partía desde nosotros mismos, ahora tiene la mirada puesta en un tú que hace que nuestra frase pueda cambiar esa T minúscula por la T mayúscula, ¿no? Apelando al tú absoluto. Y para que Sartre no se nos enoje, cabría aclarar que, bueno, que en este tú absoluto nosotros encontramos una exigencia que podría asemejarse a la responsabilidad, pero que Marcel llama fidelidad. A pesar de esto, creo que Sartre preferiría dejar afuera de su círculo de existencialistas a Marcel, porque, bueno, ya verán que en muchas otras cosas me parece que no se parecen demasiado. Pero sin dejar de destacar que él es un filósofo existencial, vamos a dejarlo fuera de los existencialistas, por lo menos de lo que Sartre define como ellos. Excelente, María, muy bien. Creo que si Sartre te hubiese escuchado, hubiese reformulado un poco su postura. Muy bien, muchas gracias. Ahí en YouTube aparecieron también saludando el querido profesor Héctor del Bosco, Mariano Juárez, Sofía Faraone, Bruno Ferreira, Agustín Granval y Fernando Horacio Payá. Los saludamos también. Y bueno, llegamos a la última ponencia de la noche. Rafael Roca, alumno de cuarto año de la licenciatura en Filosofía. Rafael, ¿estás ahí? Muy bien. ¿Qué tal, Rafael? Hola, José María. Estoy acá, no dejé ninguna parte. Excelente. Rafael preparó una ponencia titulada La evolución y el hombre como fin del cosmos en el pensamiento de Charles de Koning. Los dejo con Rafael. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, por el título, lo que pretendo hablar hoy, ¿no? Es un poco del intento, o la propuesta, mejor dicho, de conciliación que Charles de Koning, un filósofo canadiense, propone entre la evolución, la teoría de la evolución científica y una filosofía de la naturaleza atomista. Esto lo hace principalmente en una obra que se llama El Cosmos, y bueno, hay una serie después de escritos y trabajos, muchos que no fueron publicados en su momento, conferencias, manuscritos, etc. Entonces, yo voy a dividir esto en dos grandes partes. Primero, vamos a hablar, si se quiere, de la perspectiva científica o de la relación a lo científico, después vamos a ir a lo más propiamente filosófico. Entonces, a ver, de Koning era un tipo que sabía mucho de ciencia por un interés personal. De hecho, su tesis doctoral fue sobre... Pero sabía mucho de ciencia también porque tenía la convicción de que los filósofos tenían que tener un profundo conocimiento del dato empírico y una especial voluntad de asumirlo, ¿no? Y esto también lo lleva a tener una percepción bastante clara de los límites entre la ciencia y la filosofía, y de los planos distintos en los cuales se manejan. Ahora no vamos a entrar en la epistemología, aunque sería muy interesante,
Pero lo que sí voy a mencionar es que respecto a este tema concreto de la evolución, él muestra que tanto la filosofía como las ciencias proceden a lo simple. Ahora bien, lo que es simple ya es muy distinto de lo que es simple para las ciencias. Simple en filosofía es el acto puro, simple en la ciencia. Por lo tanto, el hombre, por ejemplo, es un ser bastante, el ser más simple del cosmos material en la concepción filosófica, y al mismo tiempo es el ser más complejo del cosmos material en la concepción científica. Y por eso es perfectamente lógico que los científicos hayan intentado derivar al hombre de lo que es para ellos más simple, es decir, primero del animal y luego de algunos organismos más básicos hasta llegar a lo inorgánico, ¿no? Ahora, esto no está mal, pero lo que De Konig muestra es que tenemos que entender una cosa, que al hacer esto, ellos no están intentando establecer una causa ontológica completa, sino tan solo constatar un hecho. Si ellos intentasen establecer una causa ontológica completa, entonces ahí sí estarían haciendo filosofía y podríamos discutirlo en el campo filosófico, ¿no? Y criticarlo en el campo filosófico. Por eso mismo hay una frase que a mí me gusta mucho, es el de que no tenemos que juzgar las teorías por las malas interpretaciones que se realizan de ellas. Bueno, hablando de teorías, hay 3 teorías que influyeron mucho en su pensamiento. Una es el tema de la evolución de los inorgánicos, no suelo escucharla así, pero sería el Big Bang. Él, aunque el libro este es de 1936, él ya conocía esta teoría porque había estudiado en la Universidad Católica de Lovaina, donde Lemaitre, el astrofísico y sacerdote que propuso el Big Bang, sin ese nombre, la teoría del átomo primigenio, enseñaba. Y bueno, básicamente creo que la mayor parte de nosotros la conocemos, esta teoría, ¿no? Esta idea de que un punto de la materia donde está todo concentrado, hay una explosión, y a partir de ese momento el universo está en constante expansión y dispersión de materia y energía. Pero el tema de la evolución biológica o la evolución orgánica, ¿no? Acá ya creo que también de nuevo todos la conocemos. En su época, de todos modos, no estaba la síntesis neodarwiniana, que es el actual paradigma científico. Él se inclinaba más por el mutacionismo de Hugo de Vries, pero realmente es irrelevante para su posición filosófica. Lo que sí es interesante para su posición filosófica es que él señala que entre estos 2 tipos de evolución tienen sentidos distintos, que estos tipos de evolución tienen sentidos distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que la evolución de los inorgánicos tiende hacia la dispersión, la evolución biológica o la evolución orgánica tiende hacia una mayor concentración. Él dice que es como una suerte de triunfo de la vida sobre la dispersión del tiempo, ¿no? Y luego también lo influyó la mecánica cuántica, que rompe con el determinismo en la ciencia, y esto lo lleva a él a defender el indeterminismo desde un punto de vista puramente filosófico igual. Entonces, hasta acá es más o menos el panorama de, bueno, la ciencia que lo influyó y cómo se relaciona y cómo muestra que hay que relacionarse con esta ciencia. Ahora, tenemos este hecho de esta evolución que muestra la ciencia. ¿Cómo interpretarla filosóficamente? Él comienza estableciendo una cosa, y es: el hombre es la razón de ser del universo. Para probarlo, da 3 argumentos. Varios argumentos, pero bueno, yo elegí 3, creo que son los más relevantes y fuertes. El primero procede por la vía del movimiento. Él dice que los seres móviles nunca poseen la existencia de un modo pleno, nacen y mueren. Y siendo su propia existencia irrealizable, debe entender a un fin inmóvil. Bueno, o sea, no puede entender a sí mismos, porque ellos nunca terminan de realizarse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo único inmóvil? El espíritu. Pero si fuese un espíritu separado,
no necesitaría del cosmos material. Entonces no puede ser un espíritu separado. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser un espíritu que a la vez sea material. Bingo, hemos encontrado al hombre. El segundo argumento procede por la materia. Él muestra que la materia tiende a la forma, pero no tiende indiferente forma, la materia prima, estamos hablando acá, ¿no? Sino que tiende más a las formas más perfectas e inmóviles. Esto lo saca en realidad de Tomás, de las Hostiles, libro 3, capítulo 22. Voy a citar por la relevancia del pasaje. Es preciso, pues, que el apetito con que la materia apetece la forma como último fin de la generación hacia el acto último y perfectísimo que ella sea capaz de alcanzar. Pero en los actos de la forma existe una graduación, pues la materia prima está en potencia, en primer lugar con respecto a la forma elemental, y bajo la forma elemental encuentra en potencia para la mixta, y bajo esta para el alma vegetativa, porque el cuerpo también es un acto. Además, el alma vegetativa está en potencia para la sensitiva y esta para la intelectiva, lo cual puede verse en el proceso de generación. En la generación, lo primero en vivir es el feto, que vive la vida vegetal, después la animal y por último la vida humana. Y tras esta forma no hay otro posterior ni más digna en los seres generales y corruptibles. Así pues, el último fin de la generación de todo es el alma humana, y ella tiende la materia como a su última forma. Fin de la cita. Muy bien. Si los primeros podríamos decir que estaba en la vía inventiva, el tercer argumento se podría decir que es resolutivo, porque parte es de Dios. Y señala que Dios crea para dar a conocer su gloria, a otros. Solamente los espíritus pueden conocer esta gloria y dar gloria a Dios. Pero los espíritus separados no necesitan de la materia para ello. Luego, si solamente hubiese espíritus separados, todo el universo material sería superfluo, no tendría una causa esencial y por lo tanto constituiría un absurdo. Y por lo tanto es necesario poner a alguien que conozca y ame a Dios necesitando del universo material, es decir, una criatura material e intelectual, y de nuevo tal es el hombre. Queda acá señalar una pequeña cosa, ¿no? Que es, bueno, también el hombre es el fin del universo, pero ¿cómo? Como humanidad, se pregunta de Koning. Humanidad que ha entendido no como abstracción, ¿no? Sino como multitud. Y él va a, no voy a entrar en esto, que podemos profundizarlo, pero desarrolla un argumento para decir que como multitud determinada. O sea, va a llegar un momento que vamos a completar la cantidad de hombres que tienen que existir y ¡pum! Se terminó el movimiento. El argumento está bien hecho como argumento, aunque es un tanto polémico. Ahora bien, muy bien, sabemos que el hombre está allá. Tenemos que llegar al hombre. ¿Cómo llegamos al hombre? Sería la pregunta, ¿no? Y él muestra que este sendero va a ser un sendero intrincado. ¿Por qué? Acusa al tomismo de su tiempo de suarecianismo, él dice así, por dos aspectos en concreto. Uno es el papel de las sustancias separadas en la naturaleza, que vamos a entrar un poquito más tarde, y otro es la visión determinista de la naturaleza. Entonces él dice, ojo, porque las formas materiales no determinan absolutamente, no actualizan plenamente la materia, no agotan su indeterminación. Y al no poder agotar su potencialidad y su indeterminación, por lo tanto, la causación de un compuesto puede fallar en la medida en que la indeterminación de la materia lo permita. Entonces, un observador que se hace al principio, no Dios evidentemente, porque Dios no está fuera del tiempo, ¿no? Pero realmente, podría predecir la aparición del hombre, podría predecir la aparición de las formas de vida vegetal y animal, tal vez, pero no podría saber la multitud de manifestaciones que tendría.
Incluso, ¿por qué? Porque además estas formas, y esto lo digo rápido, y cito, las formas subhumanas son mucho menos estados que tendencias. O sea, las formas subhumanas están ahí para preparar el camino para el hombre. Muy bien. Ahora dijimos que él criticaba por dos cosas. Una la explicamos por el tema de la visión determinista de la naturaleza. La otra cosa por la que critica el tomismo de su tiempo es por haber relegado las sustancias espirituales, las inteligencias separadas, al ámbito de la teología. Ahora el tema es el siguiente. Muy bien, ya sabemos que vamos a llegar al hombre, sabemos que el camino va a ser intrincado, pero ¿cómo es posible, y esta es la pregunta central, que lo inanimado surja lo animado y en lo animado de lo inferior surja lo superior? Entonces, bueno, va a empezar respondiendo, diciendo que los inorgánicos son inorgánicos o son porque no pueden moverse a sí mismos. Por lo tanto, si no pueden moverse a sí mismos, deben ser movidos por otros. Ahora bien, vemos que estos que efectivamente se están moviendo, los inorgánicos se mueven, y que tienen que ser movidos por algo vivo, pero ese algo vivo no puede ser del universo, porque, bueno, dice, porque lo orgánico supone lo inorgánico, luego tiene que ser una sustancia espiritual. Ojo que acá no quiere decir que deje de ser un movimiento natural, porque lo natural a lo no vivo es el ser movido, ¿no? Muy bien. Entonces, los agentes espirituales van a obrar mediante instrumentos para dar a la materia la disposición última para la aparición de la vida. Y una vez que esta disposición última está dada, van a actuar también como causa equívoca. No sé si alguno se acuerda, el sol en Santo Tomás, que hacía aparecer a algunos animales, más que animales, algunas formas de vida muy básicas. Bueno, es esta idea. Es la idea de que lo superior es causar lo inferior, ¿no? Entonces, como causa equívoca, y en concurrencia con la causa inferior, o la causa instrumental, ¿cómo se llama esto? Los seres espirituales van a contribuir a la aparición de la vida, y en la generación después van a utilizar a los progenitores para, de nuevo, como instrumentos para que de las especies inferiores surjan las superiores. De nuevo, es natural porque lo que hacen es educir de la materia a una forma que está potencialmente contenida en la misma materia, ¿no? Muy bien. Así hasta alcanzar un animal que llame, que tenga una materia lo suficientemente dispuesta para llamar a la creación del alma humana. Y una vez que eso sucede, ya no se volvería a producir el fenómeno, pues sería superfluo, porque ya tenemos un agente unívoco que es el mismo hombre que puede generar más hombres. Muy bien, entonces así como para cerrar voy a hacer un raconto, porque por ahí entre toda esta información se perdió un poco la idea, pero la evolución para él es un proceso ascendente, que en el plano científico tiene esta dimensión de primero evolución de los inorgánicos y luego evolución de los orgánicos, y en el plano filosófico es ir desde las formas más imperfectas hacia las formas más perfectas. ¿Para qué? Para alcanzar la razón de ser del hombre. Y este proceso es un proceso que por un lado es contingente, que por lo tanto puede en el medio ir por muchos caminos, y que por otro lado es conducido por sustancias espirituales en dos niveles. Por un lado, por la conducción que las mismas sustancias espirituales ejercen de los inorgánicos, y por otro lado, por el camino de la generación equívoca. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Rafael. Excelente la ponencia también. Y bueno, ya con la ponencia de Rafael vamos terminando.
les pido a María y a Juan que vuelvan, así cerramos. Los invitamos ahora a toda la comunidad del CEOP, alumnos, profesores que nos escucharon, a seguir en una reunión que vamos a tener para conversar sobre las ponencias de los chicos. Y si tienen alguna pregunta, bueno, ahí la podemos conversar también. Agradecemos a Rafael, a María y a Juan Ignacio, y bueno, seguimos más tarde en la reunión de la comunidad del CEOP. Muchas gracias por estar.